Pero vamos, después cuando ya se te pasa aquello que trabajar no es tan importante para entender dónde vives y dónde estás, pues te hace más feliz. Pues ¿sabes qué pasa? Que esto nos ha dado mucha creatividad. La naturaleza, las montañas, el pueblo, como está configurado, todo. A la hora de trabajar, yo he trabajado en educación toda mi vida, y a la hora de trabajar yo me he dado cuenta perfectamente que mi pueblo me estaba dando muchísimo, muchísimo para yo poder desarrollar como yo quería mi actividad. ¿Sí? ¿Y en qué lo notabas? ¿En qué lo notaba? Pues mira, yo a mis niños no podía pasar sin que admiraran las cosas. Para mí lo más importante era la admiración. Si teníamos una planta, aquella planta era sagrada. Tenían que admirarla. Si yo daba religión, yo no hablaba mucho no sé, de Jesús crucificado, de no sé qué, pero yo hablaba de la naturaleza, del bien que nos hace la naturaleza y que estaba creada por Dios, creada en el campo, pero ahí creada. Si yo salía en una salida a ver el otoño, a ver, qué sé yo, como digo, la época del otoño podía ser la primavera. Yo no estaba sentada, yo con mis niños en el otoño a recoger hojas para clasificarlas, para ver cómo se caían. Si vamos en la primavera, a buscar animalitos que había, o flores, o lo que fuera. Si había animalitos, para dejarlos, para que supieran cuidar la naturaleza. Y si había flores, les enseñaba. Vamos a observar las flores, cómo nacen, vamos a llevarlas a casa, vamos a cuidarlas. Para mí eso era fundamental. Y yo, a la hora de la verdad, pensaba en mi pueblo. Pensaba en lo que yo había vivido. Y luego tuve un padre, tú no lo conociste, No. pero tu madre sí, tus tíos, que esta casa, los alrededores, estaba llena de flores siempre. Entonces me cogía y me decía, mira hija, vamos a mirar estos pensamientos. Y veíamos la cantidad de colores que tenía ese pensamiento. Cómo salen y pensabas, ¿no? Pensabas, es verdad. A ver, nace solo, una semilla pequeña, y es capaz de tener 3 colores. O sea, yo eso lo llevaba muy dentro. Entonces, a mis niños yo todo lo que podía, todo les hacía observar y observar. Para mí era lo primero, y después ya lo otro. Porque yo me parecía que si observaban, iban interiorizando cosas. Y esas cosas les iba a beneficiar mucho como personas. Y bueno, pues así, yo creo que eso me quedó de gancheco. Qué bonito, Mari. Y luego se lo diste a los demás. Qué bonito. A mí eso me quedó de gancheco. Y sobre todo, yo os digo, cuando venían los amigos de mi hermano de la universidad y decían, pero si vivís en un paraíso, si esto es un paraíso. Y yo, claro, aquello también decía, toma, esto es un paraíso, ¿y esto por qué? Yo que solo trabajaba, y entonces empecé a darme cuenta de lo bonito que era, de cada rincón, de lo bonito que era. Y ahora fíjate, después de unos años de venir poquísimo y de no sé qué, me encuentro ahora que observo hasta un mosquito que anda por ahí. Digo, me está picando, me está fastidiando, pero está aquí. Está. Bueno, no recuerdo ninguno. Sé que me tenían tapado en la cuna en la cocina y entró un miliciano y me llevó la manta. Y le dijo a mi madre, oiga, que me deja al niño destapado. Y yo pienso, qué frío tendría el hombre, dijo, tápelo lo que pueda. Igual era un andaluz y en Canseco tenían
La cosa que me dejaron pataleando. Mi madre me tapó con un cuchillo otra vez y se acabó. ¿Y cómo afectó la guerra al pueblo? ¿Se quemó? Bueno, afectó, bueno, vamos a empezar. El día de cuando la guerra iban a quemar el pueblo, echaron todo el pueblo de casa. Marcharon para mandaron ir para Genitera. Y nosotros éramos 3 y las 2 abuelas. Vaya tragedia. Hay que ir por el puerto, a pasar a Genitera. Camino adelante, allá al lado de allí, subir a la collada de Genitera y de allí a bajar a Genitera. Y 3 niños, yo a cuestas, por favor, y los otros poco andarían. Llegábamos tan poco de distancia que yo estaba nacido, igual tenía 1 año y pico y Fernando 2 y pico, 3 no llegaba. Pues las 2 abuelas cada uno y la madre con uno, nos dijeron que nos tuvimos que ir a Genitera. Y nos dieron un cobijo en la iglesia de Genitera. Y allí paramos aquí, allí nos dieron algo a cenar. Y a mí me decía Enrique, no, tú no te quejes que le ha bebido algo. Era un poco mayor, que a ti todavía te dieron chocolate. Pero tú eras muy pequeño. Pues yo recién nacido. Recién nacido. Claro, yo no me acuerdo de nada. Yo solo comento. Claro, porque sabes No me acordar. Bueno, y al día siguiente, los 2 días, cuando no sé cómo volvieron a casa, ya se encontraron con todo quemado, sin casa ya. Una tragedia muy dolorosa. Aquí el racionamiento yo no lo recuerdo. ¿No? Claro. Además, faltaba pan. Pues mi madre cogía harina, hacía un bollo y ya estaba. Con la leche hacía mantequilla, hacía queso. Es que eran personas autosuficientes. No dependían de nadie para sobrevivir. Me acuerdo, teníamos ovejas. Esquilaban unas ovejas, mi madre escogía los mejores vellones, los lavaba y cuando llegaba el invierno los hilaba, los teñía y los tejía. Y nos hacía chaquetas, calcetines, todo. Ya, ¿Y ahora quién hace eso? ya. Eso ya pasó un poco la historia, pero en aquella época, a ver, se vivía mucho en casa, la familia, porque no había tele. Claro. Aquí teníamos una pequeña radio, pero bueno, se hacían muchas cosas. La tele quita muchísimo tiempo. Sí. Marcharon por aquí. Pero, a ver, la tía Medina, su marido, estaba escondido en un pajar, en el pajar, porque él decía que él no podía ir a la guerra a tirar tiros contra sus hermanos. Tenía que ir con los rojos y sus hermanos estaban en los nacionales. Entonces no podía, no quería. Pues se escondió en el pajar. Se escondió en el pajar de los Mudines. ¿Sí? Y entonces mi tía Medina y mi madre se quedó la tía Medina con Rosita y con Teodoro, con 2 hijos pequeñitos. Y luego mi madre se quedó para hacerle compañía a la tía Medina. Y las pasaron fatal. Pues le contaba a mi madre que venían y les quitaban una bombilla, se la llevaban. Solo tenía una llave entrada y dice que vino uno a quitársela, que ya se pusieron, que no se la quitaran y que no, que se pusieron enfadados. ¿Y para qué quieren ustedes esta bombilla? Pues para veros cuando venís. Bueno, contaba a mi madre que cuando marchó mi abuelo, les mató una oveja, la metió en una tinaja de madera y en la huerta que tienen justo al bajar la casa, la enterró en tierra por la noche, la enterró para que las hijas tuvieran carne y cada noche fueron y sacaron un trozo. Cuando fueron a sacar un trozo ya no había oveja, ya se la habían llevado. Y mi madre que les llevaban las mantas, les llevaban todo lo que podían, sembraban patatas y cuando estaban ya para recoger, iban a coger la rama y ya no había patatas, se les habían sacado. Se comían hierbas, comían lo que pillaban. Y un día dice que alguien les alertó que estaba escondido el tío en aquel pajar. Los Mudines dijeron que lo cambiaran porque alguien había ya denunciado que, claro, mi tía le tenía que llevar comida a aquel, claro, que estaba allí.
y se vino al pajar de casa y tuvieron una denuncia y contaba mi tío que fueron con horcas a mirar el pajar, a pinchar con la horca la hierba. A ver, decía mi Madre tío mía. que no había faltado ni 2 deditos para pillarle. Y no le Y pillaron. no le pillaron. Su padre, lo que Durante la hizo, guerra, sí. ¿cómo se llama? La montaña esa la bombardearon los alemanes que estaban en León, en la Virgen del Camino. Entonces venían por aquí y ¡bum!, pasaban por ahí y tal, que te pego. Entonces hay una cosa un poco añadida a mi familia y durante la guerra, que resulta que a mi padre, como era ingeniero y era el único que sabía un poco más que el resto del personal que andaba por allí de a pie, pues le encargaron unas pistas para subir los carros de combate y él las trazó, las pistas, con toda la buena intención, claro, pero con tan mala leche que una vez que terminó las pistas lo cogieron y lo metieron en la cárcel ya directamente. Y estuvo en San Marcos, lo pasó fatal. Siempre mi madre decía que había alguno que era más compasivo y que era un poco amigo de ellas y que pasaba y que les decía en secreto las novedades. Dice mi madre que un día pasaron como 20 chicos jovencitos y pasaban llorando, que iban al frente. Y cuando al día siguiente que vino el que era amigo de ellas y que les dijo, ¿habéis visto estos que pasaron ayer? No quedaron ni 2. O sea, que lo pasaron tan mal, bueno, que hacían fosas comunes. Por eso cuando hay ahora lo de, ¿cómo se llama? Lo de que suman cuerpos y las familias Sí, se las buscan, exhumaciones. las exhumaciones. Digo, pues anda, no saben dónde están los cuerpos las familias, porque si vienen, aquí hay los montes y os pueden, pues vamos, abrir todos, porque está todo lleno de cadáveres, claro. No solamente los que sacaron del cementerio, en fosas comunes. Los enterraban porque no daban, decía que había tantos que no podían enterrar cada uno en su sitio. O sea, lo pasaron fatal. Y luego ya que les dijo, que pasó uno y que les dijo, sacad lo que podáis que mañana queman. Y ya sacaron, empezaron a quemar las casas y contaba a mi madre, bueno, es que se te caía la alma de verdad, ¿eh? Contaba que, claro, aquí no había más que viejos, mujeres mayores, niños, personas enfermas, y que iban todos, mi madre contaba que decían que algunos habían salido por ahí, mi madre me contaba que iban todos por el monte hacia Genicera, y dice, iban las mujeres enfermas de rodillas por el monte, para salir, para buscar auxilio. Ella, la cadeta fue mi segunda madre. Qué vaquina. Ahí hacían todo el trabajo, te daba la leche, parían todos los años, vendían un ternero, que entraba un poco de dinero en casa. Y eso era, Y te alimentaba. y te sostenían las casas las vacas, ¿eh? Porque ellas calaban las tierras y podías sembrar. Y había que meter ahí en casa y la leña y no paraban de trabajines. Claro. Claro, y fue muy importante la ganadería allí en ese aspecto, ¿no? Claro. Entonces aquí yo, desde que tengo uso de razón, ponte con 4 o 5 años, siempre recuerdo pues vacas a montones, porque era todo el valle lleno de vacas. Ahora no hay nada, 4 vacas de Javier y un poco allí en el puerto. Pero aquí lo que teníamos pues era por la mañana cuando despertábamos, al ser niños despertábamos tarde, claro, a las 8 o las 9, mi hermana y yo. Y siempre recordamos la ristra de vacas que iban subiendo por este callejo arriba a pastar. Era la costumbre que había, pues las vacas. Yo a César no le recuerdo tener vacas, porque yo el recuerdo siempre que tengo ya era del camión de la leche. Él tuvo vacas, después cuando se jubiló alguna tuvo también. Pero bueno, eran todos los que tenían aquí. Yo recuerdo a Lorenzo, a Fernando, a Fidel, a muchísima gente que tenía, a este Celestino también, pues las vacas iban por ahí para arriba y bajaban como al mediodía, creo. A las 12 de la mañana bajaban, bebían, dormitaban y por la tarde el mismo recorrido. Veías vaca tras vaca, eran ristras de vacas y vacas, cencerros, una tras otra. Y ahora que dices eso, recuerdo a Fernando siempre una que se llamaba la jardinera. Y decía, jardinera, no sé qué, bueno, eran las vacas, eran nombres propios. Yo recuerdo
llegué a conocer a todas las vacas de Lourdes, otra señora de aquí, del nombre propio de todas las vacas, que parece que son todas iguales, pues no, no. A base de llamarlas y llamarlas eran todas distintas. Entonces, todas las ristras de vacas que iban y todas las ristras de vacas que bajaban. Como recuerdos, las boñigas, estaba todo lleno de boñigas, toda la calle, por arriba, por abajo, y un montón de vacas siempre iban directas a la fuente. Allí el pilón siempre estaba lleno de babas también, y bueno, pues tenían que beber, claro. Y las boñigas, no, por desgracia aquí no es como en Suiza, que cada uno limpiaba sus boñigas para que no hubiera. Aquí la boñiga quedaba y que sea lo que Dios quiera. Solamente recuerdo a mi abuela limpiar un poco las boñigas, que ella ya no tenía vacas, lo que tenía delante de casa, porque eso lo aprovechaba como abono también para ser esas. Y eso es mayormente la vida ganadera que había. Yo nunca había tocado una vaca, porque en mi pueblo se labraba con bueyes, los machos que capan para la labranza y cosas de esas, y en mi casa no había vacas. Conocí una porque la ordeñaba una hermana mía, pero no sé por qué motivo, yo era muy pequeña, no me acuerdo por qué motivo compraron aquella vaca. Y luego por la vendería, no lo sé, era tan pequeña hija mía. Mi hermana era la mayor, que era la única que sabía ordeñar. Y yo aquí vine sin saber de nada, ni de hierba, ni de vacas, ni de nada. Y luego, pues, una paisana más de Canseco. Una paisana. No me costó ningún trabajo, la verdad. ¿Te gustaba? Yo Canseco también es mi pueblo, Canseco. Empezaría con 18 añines a venir aquí. Es que es lo que había. Entre la leche, el queso y la mantequilla, Apañabas cualquiera. apañabas todo. Para merendar, un trozo de pan con mantequilla. Claro. Ya estaba. Claro. Claro. El chocolate lo veías de Pascuas a Ramos. Porque había Pero que comprarlos. Y aquí fruta, por ejemplo, manzanas y eso sí que se daba, ¿no? Manzanas O- y peras o ciruelas, pero eso en temporada. El Claro, resto del año, ¿qué hacías? claro. En verano sí había fruta. Yo me acuerdo de mi madre las manzanas, esas manzanas las grandes, como duraban mucho, las ponía sobre el suelo para que se mantuvieran más tiempo y duraran más, no se estropearan. Pero vamos, lo demás, las peras imposible, las ciruelas de temporada, eso. O sea, no se hacían tanto mermeladas y así para que se... Sí, pero de manzana, porque es lo que más Claro. había, de manzana. Luego había un señor que venía con un burro con fruta, Valeriano de Pontero, Sí, venía con un burro, con un par de serones y fruta. Y cuando venía un poco machacada se la dejaba más barata y algún plátano y alguna cosa comprábamos, pero tampoco no mucho, porque tampoco había mucho no había mucho dinero para gastar. claro. Yo ya no conocí Ah, que había beceras de vacas. becera se llama eso. Como se hacía luego con las ovejas, antes Ujú. hacía. Ujú. Y íbamos guardando corrida. Según las vacas que tuvieras o con las cabras o las ovejas. Sí. Cada 6 o 12 ovejas era un día de ovejas. Ah, El que vale. tenía 24 tenía que ir a la vuelta 2 días. Y el que Ah, tenía 6 ovejas tenía medio día. Claro. A las 2 vueltas iba un día. Yo es que mi madre hacía lo típico de aquí, hacía lentejas, hacía cosas que se están comiendo ahora. Y, hombre, me acuerdo de lentejas porque lentejas las recogíamos nosotros y patatas también recogíamos nosotros. Tu padre nos plantaba, tú eres hija de César, Mi abuelo. tu abuelo plantaba patatas y entonces las recogíamos y luego las guardábamos ahí en una especie de almacén que teníamos y todo el año consumíamos patatas de esas. Y aquí en la cocina hacíamos fuego con carbón, pero en vez de utilizar el carbón de piedra que era más caro, utilizábamos el polvo de carbón, una cosa que llamaban slang. El slang es un polvo de carbón que según lo mojas se queda como una masa. Y entonces eso, cuando la cocina está ya ardiendo, ya que hay fuego, bastante fuego, coge candela y arde bien. A la agricultura. Bueno, agricultura no, un poquillo, porque no había más agricultura que para la supervivencia. Es decir, ellos sembraban patatas, lentejas, garbanzos, guisantes, que le llamaban, ¿cómo era?
arvejos, porque dejaban, en vez de sacar el guisante, como lo comemos ahora, lo dejaban secar. Y al dejarlo secar, lo cocían como las lentejas y como los garbanzos, sí, Como en potaje. como potaje. ¿Y qué más? Pues patatas. Mi padre siempre tenía un huerto donde sembraba sus verduras, ¿eh? Él sembraba su lechuga, su berza, su cebolla. Sí, eso sí que había siempre. Y después, fundamentalmente, esa ganadería. Era ovejas, cabras, vacas y caballos solamente para el uso. No como ahora que tiene un montón de caballos, no. Antes era un caballo. Sí, sí. Pero claro, vendían leche, terneros, hacían queso, hacían mantequilla. Y de eso vivían. Vivían y nos estudiaban, fíjate. Yo me acuerdo, nevaba mucho. Mi padre, en el tiempo de nieve, trabajaba muy bien la madera y hacía muebles de madera para la gente que le encargaba. Y en la cocina, claro, no había calefacción, entonces ponía ahí el banco. Yo me acuerdo en mis ratos más felices el estar jugando con mi padre, sentado en el suelo, con las virutas de madera que caían. Mi recuerdo más bonito y más feliz. Luego el resto del verano se pasaba lo que estábamos, pues claro, la vida era cortar la hierba. Yo ya conocí la máquina de segar de gasolina. Hasta ese momento, que el primero que la trajo fue Pedro Morán, que todavía está allí, que Ramonín todavía recuerdo cuando nos la enseñaba, era segar la hierba con guadaña, incluso con hoz también. Entonces, bueno, pues yo como ya conocí la máquina de segar, también esos recuerdos eran continuamente el ruido de la máquina de segar, el taca, 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 taca continua. Que ahora ya no se ve esa máquina de segar, ahora ya se viene con el tractor, la máquina te siega, la maquinona que tenga, mucho más rápido todavía que la máquina de segar. Pero yo siempre recuerdo a mi abuela, a mi madre, diciendo que ellas vivían solas, eran dos mujeres aquí, primero estaba otra señora, la tía Luciana, que murió después, y ellas tenían que contratar a segadores profesionales, digámoslo así, que venían de Asturias, de Casomera, o de aquella zona, venían con unas guadañas enormes, y a principio de verano iban segando los paros que tuvieran, quedaban aquí a dormir, y bueno, pues era una labor muy paciente, porque era, imagínate todos estos prados, era todo despacito, poco a poco, y se conseguía segar a término del verano todos los prados desde el valle. Y bueno, íbamos a misa, y como ese día querían jugar los mayores, decían, hoy jugamos nosotros, vosotros ya jugáis otros días. Hoy nos toca jugar los mayores. Entonces salíamos de la iglesia, como corríamos más, mientras ellos bajábamos corriendo a la iglesia, y cuando llegaban los viejos organizados, íbamos con una partidilla. Y cuando había posibilidad, pues los bolos fue la salvación del entretenimiento en el norte de León, y tanto. Y aquí siempre, ya lo ves, que hay una bolera muy buena, famosa. Cuando éramos niños había mucha pasión por los bolos. Era increíble de ver el asiento lateral del casino abarrotado de gente, mayores y jóvenes, y las partidas de bolos que se hacían 20 contra 20. Cada uno tiraba una bola y eran 20 personas contra 20. Era larguísimas las partidas. Valentín, el abuelo, es el que yo recuerdo más. El abuelo de Javier era el que cantaba, el que era presidente que dije antes tanto tiempo. Y siempre recuerdo que él tenía el palillo en la boca y cantando los puntos, siempre apuntando, y nunca fallaba una, el paisano. Y era tan entretenido que era de horas y horas esas partidas. Había varias boleras, generalmente era delante del casino o la bolera oficial que hay donde el malecón se jugaba. Pero llegamos a tener 3, incluso 4 boleras a la vez jugando en San Roque. El del casino, el de la ESO, debajo del Tilo, que ahora ya el Tilo cayó y está donde están las Margaritas, en la plaza del pueblo, y otro delante de casa de Amalia, que ahí también se jugaban los bolos. Cuando íbamos a misa, éramos niños, al terminar la misa, pues íbamos a tomar el vermutín, la Fanta y la Coca-Cola, y los paisanos el vino y el vermú. Y entonces ahí se jugaban los bolos delante, que a mí siempre me admiró. Los bolos se ponían delante de la puerta de casa de Amalia. Y entonces aquí tiraban la bola. ¿Cómo no rompieron ni un cristal? Nunca. Oye, tenía una puntería, caía ahí la bola y demás, y tomabas las aceitunas, y bueno, era esa vida
de cuando ya España empezó a levantar un poco cabeza, industrial, que empezaba a haber algo de terras, se podía gastar, no era todo autoconsumo de lo que había aquí. Era solamente el mes de mayo, porque el mes de mayo había que llevar los ramos a la Virgen. Tenías que ir al monte a buscar el ramo, a buscar las flores, y tenías unos botes que guardabas todo el año de los de conservas para poder tener el ramo tuyo, y entonces tenías 3 o 4 botes o 2 o 3 botes y ibas a la iglesia. Cuando tocaba la primera yo iba, cogía mi ramo mustio, lo tiraba a los quiñones el ramo y llegaba y metía el nuevo. Entonces cuando toca la primera y la segunda a la misa, él paraba en casa de Jesús. Iba Mari, tocaba la primera, abría la iglesia y ya después íbamos todos a misa y luego tocamos la segunda y el rosario. Y todo el mundo tenía un ramo. No, las niñas. Los niños no, esto era como los pantalones. Los hombres podían ir de pantalones, nosotros con la rodilla colorada para clase y volver con la rodilla de clase. Y cuando llegaba mayo, las niñas teníamos que llevar el ramo a la Virgen. Todos los días. Todos los días que hubiera rosario. Claro, las migas también aquí son muy tradicionales cuando acabamos la hierba. Ah, mira. Había que hacer las migas. Se ponía un rabo en lo alto del tejado y se hacían las migas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se ponía un ramo? Porque ya la habías terminado. Ah, vale, como celebración. Como celebración, claro, claro. Pero bueno, el ramo a veces venía en el carro, en el forcado y ahí se quedaba, ¿no? ¿Y cómo se hacían las migas? Es que mi madre las hacía con mantequilla, el pan ligado. En la mantequilla freía manzanas. Ah. Y el pan lo desmigaba y lo mojaba un poquito con vino blanco. Ah. Y luego lo freía todo junto con las manzanas y el pan y azúcar y quedaban buenísimos. Anda. Pero es como si fuera un postre. Sí, como si fuera un postre. Y un año en el programa que tenemos en casa, lo sabemos, todavía está por allí. Hay que buscarlo. Que ponían a cantar, concurso de cante que hicieron. Y había una condición. Podías cantar 3 o 4 cantares, pero el primero tenía que ser segadora, que era cantar muy típico de allí. Segadora, segadora, ¿quién te afila la guadaña? Me la afila un asturiano que me está robando el alma. Ya vienen los segadores pensando en los amores, después de segar a tropar y meter al pajar. Y seguía la canción, como otras canciones de esta historia después. Y segadora, ¿quién te afila la guadaña? Y ya viene segador que está segando debajo de la nieblina, y la guadaña no corta, saca la piedra y afila. Y van agregando así unos... Pero lo principal era que había que cantar el primer cantar. Segadora, segadora. Nevadas de 2 metros, o sea, y luego ya cuando la nieve bajaba un poquitín, cogíamos la pala y nos íbamos a la espalada hasta Pontedo. Eso era una película. O sea, tardábamos la hostia, desde aquí hasta Pontedo tardábamos. Cada uno una pala, y luego para salir de aquí había que salir en caballo, siempre en caballería. No podía salir andando, ni el coche no entraba, el coche, y máquinas de quitar nieve no había tampoco. De aquella al principio no había máquinas de quitar nieve ni nada. A eso no llegaste a conocer. No, conmigo estuvo don Lucas, que fue el que me dio la comunión, será el que me bautizó, digo yo, porque yo no lo vi. Eso, y don Lucas vivía en la casa de Maruja, allí arriba en Palombera. Maruja, la de la telefónica, ¿tú sabes quién era? Sí, Sí, sé quién era, sí. Laura. Bueno, pues cuando caían las nevadas, que iba a la iglesia y todo eso, salía por los balcones de arriba, en esquís. Es que, claro. Claro, es que las nevadas eran muy gordas, ¿eh? Yo recuerdo el corral de la casa de ahora ¿cómo se llama? La de Madrid, de Orfelina. La nevada te la enjaretaban en el corral. Entonces, para ir para la cama había que meter una pala todos los días. Porque cuando abrías la puerta, lo que tenías era una plancha de hielo delante, de nieve, que no podía salir.
Entonces tenías que abrir con la pala un agujero, salir fuera, quitar para atrás, 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 despalar y hacer hueco para poder salir a la calle. Entonces el cura salían porque les pasaba lo mismo, les metía la nieve en el corral, o sea, según está orientada para la iglesia, allí nevaba, lo acumulaba y ellos salían por arriba. Y fui ahí a la escuela poco tiempo. Y yo tenía un amigo muy amigo que vivía en Palombera. En las primeras casas de Palombera, según llegas a Palombera, la primera a la izquierda se llamaba Pepín. Y este Pepín, con él hice los primeros, con Pepín hice los primeros esquís, porque aquí se esquiaba de puta madre, o sea, aquí había nieve así, mogollón de nieve. Entonces, como el padre de Pepín tenía un banco, entre los dos hicimos ahí unos esquís para él y otros para mí. Y luego les dábamos cera de las abejas de mi padre, cera por debajo para que resbalaran los esquís. De madera era. Era lo que teníamos para que resbalaran, no había otra cosa. Ostras. Y hacía lo que se llama un trave. Un trave es un amontonamiento de nieve. O sea, venía al aire, nevaba y a lo mejor limpiaba. Aquí no había nada de nieve y luego había un montón que mi madre, que era muy pequeña, pero era asturiana, y tenía por costumbre llevar el agua en la cabeza, cosa que en León no sé cómo se hizo. Ella tenía una toalla, le hacía eso, lo ponía aquí y aquí ponía la cabeza. Entonces tenía que mirar que no pegar con los cables de la luz, porque al venir por encima de la nieve helada, que no te podías hundir, entonces podía pegar con los cables de la luz. Y decía, es que tuve que agachar porque encontré el trave, y el trave era el montón de nieve que acumulaba en aquella parte. Y yo recuerdo de niña, pues que tendría 6 años, 7, no tendría más, cuando había que venir a Asturias, de aquella no existían coches o no había dinero para pagarlos, no lo sé. Marchábamos por la mañana a coger el tren en Villamanín, caminando hasta Villamanín 15 kilómetros, por encima de la nieve. No tundías, estaba duro como una piedra. Nos dejaron venir a Navidad, que por cierto cayó una nevada. Uf. Mi padre y mi tío Delfín bajaron con un par de caballos hasta Matallana. Vinimos en tren hasta Matallana y en Matallana a caballo hasta Canseco. Ostras. Mi padre y mi tío Delfín andando y nosotros en el caballo. Claro, el caballo cada poco nos tiraba porque metía una pata en la nieve y caíamos por encima. ¡Ay, Dios! Eso, el día de Nochebuena llegamos a casa a las tantas, después de tantos kilómetros, un poco a caballo, un poco a pie, de vez en cuando nos hacían caminar para que no nos enfriáramos, Claro, encima del caballo. Pero desde Matallana hasta aquí, me acuerdo que en Matallana nos dieron vino calentito, con unto y con azúcar y con no sé qué, para calentar el cuerpo. Y luego, cuando mataban el cerdo, pues lavaban las tripas también en el río. Y luego iban a embutar los chorizos y las morcillas y todo aquello, preparaban. Íbamos a casa de Teresa y ahí ayudábamos y luego al final nos daban de cenar, que siempre quedaba bien eso de cenar. Más difícil porque te voy a decir una cosa, no se pesaba, ¿eh? Las abuelas y eso, a ojo. Un puñado de sal, ahora se pesa la sal, 13 gramos por cada kilo. 30 de pimentón por cada kilo, hay quien echa algo más de picante. Y 10 de ajos. Pesas los ajos ya pelados y eso queda sazonado. El que le guste a lo mejor un poco más picante, pues echa más picante, pero otra cosa no. Y antes era a ojo. A ojo todo, a ojo. Hombre, pero bueno, ahora te acostumbras. Yo fui una niña que me crié en el campo y que yo era la que revolvía la sangre para que no se cortara. Y nadie, o sea, a mí me impresionaban mucho los gritos del cerdo, que efectivamente eso mejoró, o creo que mejoró, porque ¿os explico cómo se sacaba el cerdo de la cubil? Sí. Bueno, pues el cerdo de la cubil se sacaba con un gancho, como si fuera el gancho de la cocina, que tenía un garfio así. Es que es muy bruto, ¿eh? Sí, sí.
entraban dentro, lo pinchaban por aquí, el gochu reculaba y la gente tiraba. Entonces, entre los hombres, una vez que lo arrastraban y lo llevaban a donde lo había que corar, o que había que matar, corar suena como un poco menos que matar, entonces lo tiraban encima de un banco o de una mesa o algo así, le ataban las patas, las pezuñas una con otra, y lo pinchaban y lo coraban. Entonces esa sangre la había que recoger en un caldero para hacer las morcillas, porque todo lo vemos en la mesa, pero todo lleva un proceso. Entonces esa sangre, para que no se cuajara, la había que estar revolviendo, y ahí ponían pues a un chiquillo. Y a mí me tocó muchas veces. Yo no iba a revolver, no era la oficial que revolvía en todos los casos, lo revolvía en mi casa y a lo mejor no sé si revolvía en alguna más, ya no me acuerdo. Porque lo que sí hacía de aquella, que siempre fui muy metiche, picar cebolla con las señoras. A la hora de hacer la matanza, en aquella época se ayudaban unas casas a otras. Entonces, las morcillas, había que picar toda la cebolla muy menudita a cuchillo. Y había unas tinajas grandes donde las mujeres alrededor de las tinajas se ponían con un montón de cebollas allí y había que las cortar pique, como cuando pochas una cebolla muy menudina, porque es lo que echas en las... Ahora hay máquinas y todo, de aquella no había nada de esa, era todo a mano. Que es muy distinto. ¿Y sabes qué pasa? Que la carne se hacía la matanza. Se hacía la matanza de animales que se tenían en casa. Fundamentalmente hacían, cuando éramos pequeños, o mataban ovejas o cabras, no me acuerdo, y cerdos. Entonces hacían la matanza, uy, ahí sí que lo pasamos más bien nosotras. Uy. ¿Sabes por qué? Porque cada día mataban en una casa. Como éramos muchos familia, el día que mataban en una casa era una fiesta, en aquella casa. Entonces, bueno, lo pasábamos en grande. Mataban, pues eso, el cerdo y las ovejas. Y las curaban. Las metían en sal, hacían chorizo, hacían morcilla para todo el año. Se ayudaban, las hermanas se ayudaban en una casa y cuando ya terminaban de una casa, pues a la otra, hasta que hacían todo. Sí, y tiraban todo el año de lo que tenían de la matanza y de lo que iban recolectando. Todo el año. Aquí no teníamos para decir, viene aquí frutero o no sé quién y compramos, no. Aquí venía solamente el panadero un poco más tarde, porque la abuela Rosa, tenía, donde está la casa de Ernesto, había ahí una casita y era donde hacían el pan. Tenía un horno grande porque ellos tenían también de agricultura, tenían cebada y centeno. Entonces la cebada era para los animales y el centeno lo molían en el molino, que está en el centro del pueblo. Y con esa harina, me acuerdo que éramos niños y me parece que cada 15 días o así, hacían una hornada de pan para toda la familia. Ahí estaba la abuela y hacían unos hornos así grandes y nos hacía, claro, como íbamos después de la escuela, íbamos todos para allá y nos hacían unas tortas así. Es que lo que más se comía aquí todo el año era cocido. Se hacía la matanza, tenía que durar todo el año, un poquito de carne, un poquito de chorizo, un poquito de morcilla, un poquito de tocino, y eso es lo que había cada día, o garbanzos, o lentejas, o legumbre, lo que más. Únicamente los domingos, a lo mejor mataba un pollo, ya era nuestra, o hacían las lentejas guisaditas sin potaje, y el otro extra, y así. Y me acuerdo cuando en Navidad, cuando íbamos a la misa de gallo, y claro, como había que comulgar en la misa, pues había que cenar muy pronto. Sí. Y cuando volvíamos tenía un bollo hecho, y todo el mundo mano al bollo. ¡Ostras! Cuando veníamos de la misa de gallo a las 12 de la noche, mano al bollo. Bueno, también hacíamos unos bizcochos de nata, que no se vuelven a comer, pero bueno, ahora sí. Y nada más. Bizcochos de nata, de la nata de la leche de que la nata salía de hervirla. la leche, y luego hace ya mucho que empezaron que daba brucelosis y que había que hervirla. Lo demás, yo toda la vida la tomé cruda.
Entonces la dejabas enfriar y le quitabas la nata. Y esa nata eran, bueno, luego tengo apuntado, 2 huevos, por ejemplo, un vaso de nata, la misma medida de azúcar y la misma, sí, la misma medida, 2 de harina. Era 1 de nata, otro de azúcar y 2 de harina. Quedaban unas galletas también buenísimas. Y me acuerdo que mi tía Ramona nos hacía faricos para comer. Faricos es una cosa con harina y leche. Faricos. Farrapos les llama mi abuelo. Farrapos también, sí. Faricos o farrapos, sí. ¿Y cómo se hace eso? Eso se echa la leche y la harina y le das vueltas ahí en el fuego, va hirviendo, se va haciendo y luego cuando ya está hecho ya te lo comes. Ah, con azúcar también, Enrique. No, sin azúcar, eso Sin es azúcar. palo seco. Pues casi no me acuerdo. ¿No? Bastante cordero, me parece. Bastante cordero o cabrito o el pavo. Hubo unos años que era el pavo. Mi madre criaba 2 pavos y era para las Navidades. O sea que comíamos pavo y pavo y pavo. Hablamos ayer de una planta que cogíais arriba del monte porque solo se da Sí, en alta bueno, montaña. La genciana. Genciana sí os suena, ¿no? Sí, sí nos han hablado de Ahora ella. está prohibido. Genciana es una raíz y esa raíz dicen que es buena para el estómago. No sé si es verdad o no, pero vamos, eso es la idea. Yo recogí genciana y la vendía en sacos y me daban dinerillo por ello. Lo de las hierbas se iba con mi madre a buscar orégano, a buscar té, es lo que cogíamos entonces. El tomillo, lo que había por aquí. Eso sí. ¿Y dónde lo buscabais? Pues mira, el orégano íbamos por ahí por la carretera, enfrente de una ladera que hay enfrente del puente del Calero, Sí. y otra que hay más abajo que pasa la collada, por ahí nos metíamos. Y por ahí había mucho orégano. ¿Y ahora hay? Yo el otro día cogí 2 ramitas al lado de la carretera, pero para arriba no he subido. Y el té lo cogíamos por aquí, por la lado de Peradillas, por la parte de abajo, y cogíamos muchísimo té. Porque té de roca que sí que había mucho. Está buenísimo. Claro, claro. Y el tomillo en el Barrerón. Más arriba, por la ladera, desde la calle se ve. Yo de pequeña en casa partíamos de otra cosa distinta, porque mi madre al ir de aquí incorporó allí otras comidas que allí no estaban. Claro. Por ejemplo, las costumbres de la época en aquel entonces era desayunar pues patatas con arroz, yo en mi casa eso nunca se dio porque mi madre incorporó el hábito de Asturias del café. El café, de aquella al colacao. Y fruta, pues, ¿qué te voy a decir? En los primeros años de la posguerra, la fruta estaba muy poco. Venían a vender así, venía una mujer y un hombre con un caballo a vender peras de cuadros, donde estaba tu tío Juan. Pero eran unas perinas pequeñas, pero te daban así. Y compraban nada y menos, pero no, fruta no, porque claro, eso era... Lo que había eran unos arándanos, que no sé si los hay ahora, que el otro día yo tengo ahí un bote de arándanos y estaba comiendo arándanos y digo, esto, voy a comer arándanos porque tienen la forma del arándano, pero no saben a nada. Tú llegas a Canseco, a una mata de arándanos y no puedes llegar a casa y decir que no comiste arándanos. Porque la boca tuya es como si fuera tinte del color del arándano. ¿Tú nunca fuiste arándanos a Canseco? No. Ah, entonces ¿qué hacéis ahora allí? Pervenciones, ¿Eh? ¿Dónde hay? ¿Por dónde Pues hay? por donde la cervecera, por ahí para arriba. Vaya. Y por el Otero y por ahí había muchos arándanos. Yo no sé si es que desaparecieron. Luego hacían migas, que la miga era muy típica de aquí, muy típica. No solo de las fiestas, sino cuando se terminaba la hierba, el día que se terminaba la hierba se hacían migas, para celebrar que habíamos terminado el trabajo por fin. La miga que es miga de pan, antes claro con manteca de cerdo, pero ahora ya no se hace con mantequilla, mi madre se hace con mantequilla, manzana, caramelizada, y luego se echaba el pan y azúcar. Y eso está que te mueres de bueno. Entonces es que se sembraba muchísimo, cebada. Se sembraba
trigo, no trigo, una cosa que le llamaban curricasa. Sí, curricasa, que es muy parecida al trigo. Y centeno. Entonces mezclaban, en todas las casas había un horno de amasar. Sí. Y mi madre amasaba hacía 8 gazas, era un horno, bueno, pequeño, hace poco que se destruyó. Y las ponían en el arca, tú no das cuenta de un arca. No. La bisabuela pura no tendría un arca así, como si fuera esta mesa con taza. Y entonces mi madre ponía las hogazas así de canto, 8 grandes, y una torta que nos hacía con un poco de azúcar. Y todo el mundo sembraba para las gallinas, para los cerdos que se criaban, y luego se cribaba bien la harina que quedara bien fina, porque del molino sale con bastante salvado. A veces ahora el salvado, pues antes el salvado. Y ya te digo, se cribaba bien con un cedazo muy fino y entonces hacían el pan en casa. Una reunión que tuvieron en Cuba, se juntaron 80 y tantos mozos de Canseco para hacer una cena para, no sé, como la inauguración de la bolera que habían participado. Anda. Y quisieron poner un nombre y le pusieron el Malecón. Y aquí se sabía, pero nadie había dicho nada. Y ya siendo yo presidente, fíjate, cuánto para acá. Ah, ostras. Le dije un día que me lo hizo Carlos. Y pusiste la placa de... Hay que dar una placa con la bolera el Malecón. Y eso gracias a mí está. ¿Entiendes? Y sí, llegó a ver, esa cosa la tenía Celia, pero Celia, ese dato lo tenía Celia ya falleció. Llegó a ver chicos, 52 chicos, más o menos, igual eran 53, chicos que iban allí. Mandaron dinero 2 veces a la capilla, porque la capilla una vez se quemó una vez se quemó cuando fue la guerra, que se quemó todo el pueblo. Y otra vez venían ahí y no sé, le venían los que arreglaban, que le llamaban quinquilleros, que arreglaban paraguas, arreglaban tarteras. No te creas tú que había tarteras como ahora, que algunas ni las usas. No. Y entonces no sé qué hicieron, que se volvió a cambiar. Y mandaron dinero para la capilla y mandaron dinero para el casino. El casino lo hizo el pueblo, sí, de una cantera que hay ahí, a la entrada para allá, que decimos la cantera. Y la traían en carros y en Forcás, que el Forcás tú se lo conocerías. Sí, sí. Y hicieron el casino. Y el casino, si te fijas, tiene una cantidad de piedras. Lo primero el alero, y luego tiene como unas cenefas de una piedra buenísima. Lo que pasa, y cuando se quemó, volvieron a mandar. Y luego, también la bolera, el malecón, que le pusieron el malecón, eso lo hizo el abuelo César. Eso lo hizo mi abuelo. Sí, cuando estaba de presidente. Sí, hombre, porque allí eran esclavos del todo, pero bueno, ganaban mucho. Y alguno vino una vez. Una vez vino un tío mío, el único que vino, y trajo el castaño indio que hay ahí, en un tiesto, porque siempre se oía, como embarcaban y desembarcaban en Gijón, iban a un vivero. Y todo era traer un árbol para poner delante de casa, un árbol castaño indio. Y fíjate, yo por la cuenta que he hecho, porque mi madre fue la novena de 9 hermanos, la última, y este era el tercero. Ya te cuenta, mi madre si viviera, nació en el 4, tenía 121, y yo creo que lo menos 135 tiene el árbol ese. Ostras. Años. Mis abuelos se dedicaban a la ganadería. ¿Aquí en Canseco? Aquí en Canseco, sí, sí. Ellos tenían la ganadería y además de la ganadería tenían un ingreso muy bueno, que era de los hermanos de mi padre que estaban en Cuba viviendo, y en Cuba tenían una joyería, y entonces en esa joyería se ganaba dinero, porque en Cuba en aquel momento había muy buena relación con Estados Unidos, y, claro, entonces había mucho movimiento de dinero, y ellos estaban, uno que iba a Holanda, Bélgica y Holanda a comprar relojes y joyas y luego los vendían allí en Cuba. El monte de Godón había un terreno que era mixto,
Se dice mixto cuando hay un terreno que yo puedo pastar y tú también. Compartido. De los dos pueblos. Y entonces hubo yo porque el mixto, Canseco decía, era mixto hasta aquí. Y decía Pontedo, no, es mixto hasta allá. Bueno, pues un conflicto que duró años, ¿eh? Y al fin ganó Canseco. Y luego sí ya se partió y ahora ya está, cada uno tiene su terreno. Sí. Y todo el mixto se hizo eso. Mira, mi padre actuó porque él, como aquí del pueblo era de la gente que más sabía, que tenía más estudios y eso, pues hubo una pelea muy grande entre Pontedo y Canseco, porque andaban con lo de los límites. Y entonces lo de los límites cada uno quería apañar, a ver quién apañaba más para él. Y mi padre entró por ahí, entonces llamó a un abogado y estuvieron, lo llevaron hasta, como dicen, cuando se habla de aquí, lo llevaron hasta ¿cómo se llama? Madrid. No, Valladolid. Valladolid, lo llevaron hasta Valladolid. Y en Valladolid allí fallaron a favor de Canseco. Y ya hicieron la división, dividiendo la cosa y quedó ya Pastor de Canseco y Pastor de Pontedo. O sea, A mí y a muchos otros también. Pero entonces había un médico en Cármenes permanentemente, no como ahora que hay un día o dos a la semana. Estaba el médico ahí permanente y si lo llamabas pues venía. Pero vamos, Claro. no necesitaba mucho médico la gente, o así pasaban las cosas que pasaban, pero bueno. Claro, tú piensas que tampoco había comadrona. Mi abuela Rosa atendía a todas las mujeres del pueblo. ¿Y por qué? Porque eso yo lo sabía, pero ¿qué conocimientos tenía ella? Pues ella tenía de haber tenido 11 hijos y asistirse a sí misma. Esos son los conocimientos que ella tenía. mi padre era ingeniero industrial y en vez de dedicarse a lo suyo, que era ingeniería, y hizo algo de lo suyo. Por ejemplo, aquí en el pueblo hizo la central eléctrica, una turbina, y con esa turbina recogía agua y con el agua daba movimiento a la turbina y daba luz eléctrica al pueblo. Entonces él, durante una época, hasta que vino la otra luz, la luz de León, decimos nosotros, pues no pagó a nadie, porque como él había sido el que había puesto la central, pues no tuvo que pagar. Entonces teníamos gratis la luz. Ah, es la fábrica de la luz. La fábrica de la luz, sí. Y ahí donde casa de Fonso, ¿verdad? Sí. Esa era la fábrica de la luz. Y la puso en Valdelugueros también. En Valdelugueros también puso otra fábrica de la luz de esas. Y él podía haberse dedicado a eso, que era lo suyo, vamos. Pero en vez de hacer eso, pues se lió la manta a la cabeza y se puso con las abejas. Y entonces llegó a tener 80 colmenas. Y las tenía en el Colmenar, el Colmenar es una finca grande que tenemos ahí arriba y ahí estaban las abejas. Entonces, por una época del año las tenía aquí y la otra época del año las tenía en Pardavé. Sacaba dos cosechas, una aquí y otra en Pardavé. Entonces luego la miel esa la sacaba en un extractor, que es una máquina circular que metía los cuadros, 6 cuadros así, y los cuadros giraban y echaban la miel contra las paredes y salía por un tubo que tenía abajo y entonces luego la envasaba, la colaba, la envasaba en unas latas de manteca de cerdo que lavaba mi madre en la fuente, las lavaba bien lavadas y entonces las envasaba y aquí los asturianos la llevaban para Asturias y vendía la miel. Y a eso se dedicaba. Y luego... El teléfono que conocí en esta zona era en Cármenes. Yo recuerdo ir con mi madre, había 3 cabinas en la mitad del pueblo y había una telefonista, un aparato aquí de eso, entonces te decía Maruja Fernández, cabina 2, porque tú si querías llamar a Gijón tenías que pedir conferencia y eso tardaba un rato. Bueno, entonces ya cuando ya la conferencia estaba establecida y la línea libre, pues a la cabina 2 ibas allí, tú hablabas y demás historias, ¿no? Y me decía mi madre que antes que eso, el primer teléfono que había que ir a Villamaní para pedir conferencia desde Villamaní. Bueno, pues cuando llegó el teléfono a Canseco, yo no sé, no es que sería 80, sería, por ahí debió ser, no me acuerdo bien. Llegó ese primer teléfono que se puso en casa de Fernando. Allí en la entrada de casa de Fernando, en el hall, estaba puesto el teléfono y había un contador y bueno, pues hablabas, pagabas a Fernando y estuvimos durante varios años así. Que no, íbamos ahí al calero
el calero era donde se hacía cal. Bueno, eso es otra industria de aquí importante, porque cuando se estaba haciendo una casa, pues se necesitaba cal y arena para hacer la casa con las piedras. Entonces se sacaba piedra de ahí de la cantera y luego eso se metía en un horno, se ponía piedra, se ponía madera, se le prendía fuego por abajo y una vez que se quemaba la piedra se convertía en cal viva. Y la cal con la arena ya era como cemento. Bueno, pues con eso lo tiraban al alto, entonces el aire que separaba la paja chiquitita, porque la paja grande la cortaban y la aprovechaban, porque ahora en Canseco no, pero en aquella época había ciertos sitios, concretamente en mi casa, el tendejón de la entrada que yo vivía, donde es ahora la casa de Orfelina, tú según entras, hay como si fuera un tendejón, que ahora no sé cómo lo tienen aprovechado. Eso estaba hecho de paja, que esa paja había que la retejar, como por ejemplo, ahora rompe una teja, le ponen otra, entonces allí le metían la paja. Y nos lo hacía el padre de los de la primera casa, empezando por el final, de los Chuvisos, que se llamaban. Sí. ¿De Casa Amor? No. Sí, sí, de Casa Amor. Ah, vale. El padre de Amor. El padre de Amor. El padre de Amor era el que retejaba en Canseco los tejados de, por decirlo, de paja. Y traía, el manojo se lo daban o lo traía, no sé dónde lo sacaban, y luego tenía una pala así grande, así de este tamaño, con hueso, él metía las pajas y luego hacía tras, y lo dejaba todo niveladito, muy guapo. Eso es de la familia Colín. Sí, porque eran pequeños, claro. Después de más mayores ya íbamos a la fervenciona, a la poza que dicen ahora, que es fervenciona, de ferver, porque el agua cuando cae de arriba hace como la pota cuando fierve. Por eso se dice fervenciona, de ferver, fervido, fervenciona. Ganó primeramente, y después de la guerra todo era pandereta. Hacían unos bailes muy guapos y divertidos. La gente tenía ganas de divertirse y tal, y mujeres ya todavía con humor, ya a lo mejor casadas, pero jóvenes, tocaban bien la pandereta. Y aquellos cantares de antes, y pam, pam, y unas jotas y unos bailes de la pandereta. Pues después en Canseco había un hombre ya cirujano ya de Canseco en aquellos tiempos, con sanatorio propio en Oviedo, don Antonio Fernández Getino. En Oviedo tenía también el sanatorio Getino. Anda. En Oviedo, allí funcionando. Y ese hombre tenía siempre mucho interés por el pueblo y sabía tal, y un día, no sé, tuvo ocasión de eso y nos mandó para acá en el organillo. Abuelito lo había invitado a ver, nos mandó para acá y tocaba estupendamente. Me dijo, oye, pues los organillos, y allí pues el organillo cambiaba las piezas. Era un aparato así, sacaba unas piezas y luego metía, y como estuviera haciendo chorizo, dabas la manilla y iba tocando la canción. En aquel baile terminabas, bueno, tocábamos todo el mundo. Yo tocaba, luego iba al otro y ponía otra pieza, tiraba, voy a poner esta, y sacaba aquella, y ya veía. Era más divertido, era la pandereta, se llama Carmen. Y la jota era muy bonita, viendo ahí la jota era. Fui maestra en Canseco el curso 1961-1962. Pues para mí fue una experiencia, vamos, maravillosa. Era una escuela unitaria, tenía niños desde 4 años, entraban hasta 14. ¿Y dabas a todos? Y daba clase a todos. La escuela estaba donde es ahora el casino, en la parte de arriba. En la parte Allí de estaba, arriba. en el piso de arriba del casino, donde está ahora el casino, era en la parte de arriba. Yo venía los fines de semana, pero toda la semana estaba en casa de una señora que se llamaba la señora Ramona, y allí estaba de posada. Y el resto del fin de semana ya venía a pasarlo aquí a la bandera y así pasé el año. Que ya te digo, un año que fue el primero
una experiencia maravillosa. Es un pueblo que yo recordaré toda mi vida porque me trataron con tanto cariño, con tanto respeto, que tenía niños que eran casi mayores que yo, porque yo tenía 19 años, y es que no tuve un problema con nadie. Y esas familias, bueno, es que todo, llegó un momento que a mí me daban de todo. Si es que era cuando recogían las patatas, cuando hacían la matanza, cuando, bueno, cuando todo. Yo tengo que decir que allí yo me sentí como en casa, de bien. Y que lo recuerdo y todavía el otro día, el año pasado me saludaba una chica, que se llama Ana, claro que ya es mayor, y me vino a saludar y no me acuerdo. ¿Se acuerda de Ana? Y dije yo, sí, hombre, la había preparado, había sacado una beca porque era una chica muy inteligente. Y yo me acuerdo perfecta, pero el otro día recordando, me acuerdo de todos. Sí. De todos los nombres de todos y saqué hasta 20. Sí, y más o menos me puedes decir alguna así. Pues mira, te digo de la abuelita de Carmen, la abuela Felisa. Esa era de las mayores que le di. Y me acuerdo de Amelia, de Sares, de Placi, de Maricruz, de José Ignacio, de Camino, después era Tomás, después estaba Rosarito, después estaba Conchi, y después había unas pequeñinas, estaba José Ramón, que era muy pequeñín, y luego había, sí, otra familia de Carmen también que se llamaba Rosy. Esa también, si es que te digo que voy contando, y estuve contando como 20. Doña Amor, yo tenía un amigo, esto que estábamos hablando antes, Pepín, que no le gustaba nada ir a clase, y entonces los abuelos, dicen que el abuelo que lo cogía lo metía en un saco y lo bajaba a clase todos los días. Sí. Pero luego el Pepín, toma nota de eso también, el Pepín hizo psicología, el tío, Sí. O sea que no creas tú que quedó la cosa ahí en tontería. Él hizo psicólogo y fue para Bilbao y estuvo trabajando allí con un señor. Yo estaba lavando, había una presa delante de Tere, que esa ni te acuerdas, porque era Marijose pequeñina, y íbamos a lavar delante de Julia o en un pozo que había ahí enfrente del Castaño para abajo de casa de Teresa. Había una fuente que entraba el agua para la Vega, que la llevaban los Enrique Zapico y los padres o Tomás, el de Amalia. Y resulta que pasaron por allí y pasaban Pedro Morán era, y Tines. Y se me ocurrió hacerles así. Buena la hice. Echaron a correr detrás de mí, me metieron para el río y con una palangana. ¡Ay, Dios! Ay, cuando fui para casa, la abuela de yo decía, ay, pero qué sinvergüenza son estos chicos, mira cómo la culpa tuve yo, Carmen. Que me gustaba picar. ¿No había una leyenda de ese torreón? Ah, sí, ¿O no? sí. Habría mejor de la leyenda. Ah. Es que un día la gente no dice nada. Ahí tiene que haber algún. Antes se buscaban muchos tesoros que se enterraban y se guardaban. Y un día dijeron, ahí debajo abajo del terrón había una piedra muy grande, una lábana muy grande. Dijeron, aquí eso tiene que haber algún tesoro. Y un día fueron para allá y cavaron, y ya se encontraron, y chocaron con la piedra fuerte. Y dijeron, bueno, empezaron y bueno, no está el tiempo, ya paramos, ya sabemos algo. Ahora cuando para de llover, venimos por un día y bueno, efectivamente, se calmó el tiempo, vino para otro día,
y cavaron y cuando dieron vuelta a la piedra, buscando el tesoro. Y la piedra por la parte de abajo ponía Mezquito grabado. Gracias por darme la vuelta. Ya estaba cansado de estar de este lado. De pequeños jugábamos al escondite. Por aquí alrededor jugábamos al escondite. Bueno, venía gente de fuera, mucha gente venía de fuera. Y jugábamos al escondite, jugábamos al ¿cómo se llama esto? La semana, puede ser. No, El suelo. al manro. Ah, Al ¿qué es manro. eso? Eso no sé. Manro, eso era una cosa parecida al escondite. Qué gracia, manro. Y luego jugábamos también a la comba y jugábamos así juegos conocidos también. Pues cuando salíamos de escuela, mucho al manro. ¿Y qué era eso? A correr unos para cada lado y coger al uno y tal y tenerlo hasta que un grupo quedaba al otro vacío, ganaba la tal. O a correr, darse la pica y a ver quién quedaba con la pica y fuera, estaba la presa delante. ¿Cuántas veces saltábamos la presa para coger a uno y correr por otro lado para llegar a meterte en casa? Y a la comba, las niñas daban la comba. Yo no había juego de eso. Raposos, había una caza de raposos que se hacía con la nieve. Entonces, durante la época de nieve, había como un rastro, rastreaban, echaban un animal muerto y entonces luego desde un ventanuco lo vigilaban. Y cuando venía el animal, cuando venía el zorro o el lobo, entonces le disparaban. Algo de la vigilia. Un día me dice mi madre, toma, Charo, 25 pesetas me parece que era, no sé. Dijo, ya vete a don Lucas que te dé la bula. Dijo, la bula, ¿qué es la bula? Bueno, la bula es para poder comer carne. Dije, si no tenemos dinero para la carne, ¿qué bula vamos a comer? O sea, pagabas 25 pesetas al cura, cada vecino, para permitirte comer carne los viernes sacaos de Cuaresma. Si no abres los ojos. Eso existió en Canseco. Y ahora lo compiro. Y yo me llevaba los demonios. Tú calla la boca, charrana, vete a buscar eso que ya te digo. Tenemos el documento, de hecho, creo, por ahí. Tenemos el documento. Dije yo, pero de pues, ¿qué carne Sendero. vamos a comer si aquí carne no sé qué matar es un pollo? Y el pollo se comía el día de Nochebuena. Yo creo que en mi casa tengo ese documento. Que es Una bula, te daban una una bula, hoja, sí, sí. un Para folio rellenar, y tú- y te autorizaba a comer carne los viernes saliéndose de la Cuaresma, que no cuántos son, 40 días la Cuaresma. Sí. Esos días no, esos días eran los días de la tortilla con las lentejas. Pero el resto del año comías carne si la tenías, previo pago de 25 pesetas al clero. Y luego teníamos la catequesis con el cura. Uf, eso sí que era malo. Teníamos un cura que uno visto un tal Don Lucas. Sí, me Estaba habla en mi la abuela. cueva. Sí. Hoy nos daba la catequesis él. Hoy. Y, oye, que lo supieras que no, le ponía el dedo así y te daba unos capones en la cabeza que te Ay, morías. Dios. Como marchara un día la maestra y estuviera al lado de los clases, te mandaba a poner las manos con la regla, o así, mira. Sin pedirte más explicaciones, o sea, a la leña. Y luego se hizo maestro. Yo, cuando me dijo que era maestro, digo, madre, no se lleva la misma historia. Ya. Porque, Doña Amor tenía mucho carácter y enseguida te ponía con los brazos en cruz de rodillas. Como no supieras la lección, brazos en cruz de rodillas. Y te castigaba con mucha frecuencia. Y don Luis no, don Luis era más beligerante. Don Luis iba en bicicleta o al porquero. Desde aquí hasta el porquero en bicicleta. joder. Sí. Nosotros, por ejemplo, en casa del abuelo Zacarías, sí que era la única casa, y la de las Heradias que estaban más abajo, que tenían agua corriente, porque hicieron en la cuesta, que se ve todavía la arqueta, sí, hicieron una traída y metieron el agua para las dos casas, pero ellos particular, ¿eh? Ah, claro. Ellos particular, en las demás casas nada.
Y yo me acuerdo que yo viví en casa de Carlos y teníamos que bajar a la fuente del Sierro, que ahora no sale el agua, pero entonces salían los chorros con cubos y subir la casa. Para fregar, para todo. Para todo. Luego la gas se lavaba en el río. Uy, aquello era muy guay. Íbamos a lavar al río y estábamos todo el día. Sí. Íbamos a la Sarrubia. Sí, a lavar. Entonces íbamos a la Sarrubia y nada, lavábamos, había que dejar al verde, jabonábamos, dejábamos en el prado, luego ya aclarábamos, tendíamos en los arbustos que había y lo traíamos seco a casa. Ostras. Que era muy guay. En la zona donde estaban las colmenas, un día vimos así mucho barullo y resulta que había un oso que se había colado y estaba abriendo las colmenas y comiendo los panales de dentro de las colmenas. Pero eso fue así muy raro, muy raras veces venía el oso por ahí. Me acuerdo mi madre me contaba que por San Juan, el de tocar las campanas, los mozos tenían que tocar las campanas a las 12 de la noche. Y un año ella y Isidora, que era mi amiga, que entonces vivía aquí en la casa de María, fueron a cortar la campana. Tú fíjate, la campana de la iglesia, sí, cortaron la correa, robaron la campana, la bajaron con cuidado que no hiciera ruido por toda la escalera y la escondieron por ahí en una huerta para que no la pudieran tocar. ¿Qué te crees? Y que no se la encontraran antes de las 12 porque no la subían y la tocaban. Algo que yo pienso que aquellas reuniones de comidas, de borregadas y tornadas que se hacían en el pueblo, que yo las considero muy interesantes porque eran muy buenas para llevar la convivencia del pueblo. Que si dos vecinos habían discutido por una cosa pequeña, aquel día con una copa de vino y tal, que se arreglaba todo, y eso mantenía los pueblos en paz, en una palabra. Pues mira, primero mucha emoción porque había sido mi hermano el creador de la asociación Pico Pueblo. Y entonces me acordé mucho de él, porque él estaba como con ganas de que alguien le dijo una vez a Carlos, si tú de presidente, y pregúntame en Piedrafita cómo hay que hacer y no sé qué, y Carlos estaba como de acuerdo. Entonces, pensando en mi hermano, una emoción tremenda. Y luego, el ver el acercamiento de la gente, lo que hemos vivido el año pasado, fue algo histórico. Estábamos tan unidos todos, toda la gente del mayor como yo estaba, Tetiana Pili, tu abuelo, Teresa, estábamos todos así, de verdad. O sea, no nos perdíamos ni ripio, porque es que algo muy bonito, algo que no se puede dejar perder. Querida, no podéis dejar perder. Esto es el renacer de Canseco. Ha sido el renacer de Canseco. Yo siempre digo, yo estoy en Bilbao, estoy sola. Y me dicen, bueno, y ahora vas a tu pueblo y ¿qué haces? Digo, ¿qué hago en mi pueblo? En mi pueblo estoy feliz. En mi pueblo estoy feliz. Allí sí que estoy, no estoy sola nunca. Nunca. Aunque esté sola, yo miro para allá y ya veo lo que quiero ver. O sea, para un coche aquí ya sé quién viene, más o menos. Entonces, esto es una felicidad. Y sigo, pues eso, contemplando. Lo mío es la contemplación.